Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Nos da gusto que una vez más estés con nosotros, alabando y exaltando el nombre de Dios. Así es que te invito a que ahí en tu casa te dispongas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a gozarnos en el que vive y reina para siempre. Amén. Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Eso es mi fortaleza, es mi escudo, con Él yo paso en medio de un batallón, Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él yo paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Decirle con gozo, porque ¿quién es Dios sino el Señor? Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya. Contra todo principado y potestad, el ejército de Dios marchando está. Tú eres parte de ese ejército, empieza a cantarlo fuerte. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad, el ejército de Dios marchando está. Oh, se la congozo. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen,
los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Sí, Señor, te exaltamos, oh Rey. Aleluya. En tu presencia hay libertad, oh Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor, te exaltamos, oh Señor. Una trompeta de victoria. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, se oye la trompeta en los cielos, Señor, una trompeta de adoración, una trompeta de victoria, Señor Jesús. Te damos la gloria, Señor, por el gozo de tu presencia, Dios. Te damos a ti la honra, Señor, por el gozo de nuestro corazón. Toda tristeza, todo lamento lo soltamos, lo desechamos en tu nombre, Señor. Y confiamos, Padre, en la esperanza, confiamos en tu amor y en tu misericordia, Señor. Yo te invito, iglesia, que ahí en tu casa cierre tus ojos un momento, levante tus manos y le digas: Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres quien abre los cielos, Señor. Tú eres, Padre, el que hace que maravillas ocurran, que milagros sucedan, Padre. Creemos, Señor, mi Dios, que todo es posible, Señor, si creemos en ti, Jesús. Con tus palabras empieza a adorar al Señor, empieza a unirte a ese canto angelical, ese sonido del cielo que se escucha, ese sonido angelical de su presencia que se siente en tu casa, en tu hogar. Vamos a adorar al Rey, vamos a exaltar a Jesús. cielo adora y todos gritan.
escucha un sonido celestial, unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Decláralo fuerte. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Eres santo, tú eres santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Sí, Jesús, nos conectamos en el Espíritu en adoración. La tierra te adora, todo lo que respira te alaba.
tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Jesús. Dile, Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por adorarte, por exaltarte, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza, toda adoración, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Padre. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Amén, Jesús, y amén, Dios. Prepara tu corazón, iglesia, para recibir la enseñanza de hoy. Yo sé que tienes listo tu corazón para recibir la palabra que edificará tu vida. Así es que júntate con tu familia y recibe esta bendición de parte de nuestro pastor. Dios te bendiga y síguete gozando en la presencia de Dios. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo el pastor Ángel Reynoso, pastor de la iglesia Ministerio Internacional Restauración y Vida. Damos gracias a Dios porque Él nos permite entrar a sus hogares una vez más para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Mandamos un saludo a Chahuite, Oaxaca, un saludo a Espinal, a Tehuantepec, a Tehuacán, Puebla, a Cancún. Mandamos saludo a Monterrey, ahí donde nos ven. Mandamos un saludo a todos esos lugares. Que Dios los bendiga y que sigan conectándose por este medio. Hoy vamos a empezar, vamos a iniciar un tema que Dios nos ha dado, una palabra para la iglesia. Son tiempos, sabemos que de batallas, de luchas, de conflictos, de problemas, pero sabemos que en el Señor tenemos la victoria. Yo quiero que vaya conmigo. El tema le hemos puesto los temores de la noche. Ahorita voy a explicar, vamos a desarrollarlo. Los temores de la noche. Cantares capítulo 3, versos 7 y 8. Así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Como decíamos, le hemos hablado, mis hermanos, los temores de la noche. Sabemos que estamos pasando muchos temores, muchas situaciones difíciles por los momentos que estamos viviendo en todo el mundo. No nada más México, no nada más Veracruz, sino en todo el mundo estamos padeciendo ciertas situaciones. Y qué hermoso hoy poder participar en cuanto a los temores de la noche. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué representan esos temores? ¿Qué es la noche? Para que expliquemos, para que entendamos y podamos de esta manera poderlo bajar a nuestro corazón y entenderlo, que es lo que queremos en esta mañana. Empezamos. La litera de Salomón. Está hablando, mis hermanos, la litera, usted bien sabe, es un lecho. Y es la litera obviamente a donde iba la esposa, donde estaba la novia. Es de Salomón, claro, con la esposa, con la novia. Y al principio quiero llevarlo a un pensamiento, mis hermanos, que aquí nos marca en la escritura. Oigan bien, mis hermanos, y le pide a Dios. Yo le pido a Dios, mis hermanos, que lo pueda desarrollar, que pueda yo transmitir, mis hermanos, esta palabra. Mire, usted sabe que en este capítulo que leímos, mis hermanos, en la parte que leímos, mis hermanos, ahí habla de la litera de Salomón, de la litera del rey, mis hermanos, de un rey llamado Salomón. Mis hermanos, eso habla de un lecho. Ese tipo de litera, mis hermanos, llevaba como un techo. Esto nos habla de cobertura. Usted bien sabe la cobertura especial de nuestro Dios. Y note que iba a haber un traslado.
la iban a mover, mis hermanos, la iban a trasladar, esa litera de Salomón, con su amada, la iban a llevar a un lugar. Yo quiero que ponga atención a los tipos, las figuras, las alegorías que queremos dar a entender y explicar, mis hermanos. Oigan bien, pero algo importante, esa litera donde va Salomón y va su amada, mis hermanos, no va sola. Dice que 60 varones valientes la rodean. Y dice que todos ellos, mis hermanos, manejan espada y que son diestros en la guerra. Oigan bien, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que si van valientes, ¿qué quiere decir? Que van resguardándola. ¿Por qué? Porque hay peligros. Cuando usted, mis hermanos, pone vigilancia, pone guardias a algo muy importante, ¿verdad? Cuando hay peligros, que lo roben, que acechen contra él, contra ellos, mis hermanos, entonces aquí vamos entendiendo claramente. Dice que van a haber peligros, mis hermanos, en la noche, van a haber temores, mis hermanos. Ahora, solo para poner un poquito, mis hermanos, de cimiento, mire, si usted sube sus ojitos un poquito al verso 6 de Cantares capítulo 3, dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Pero note algo importante, como que tipifica, mis hermanos, oigan bien, mis hermanos, los momentos que la iglesia va a ser arrebatada. Mire qué importante, por eso quiero que le ponga atención. Mire, y me llama la atención algo aquí, mis hermanos, porque esto no va a ser así en un abrir y cerrar de ojos. Sí, esto no va a ser así, mis hermanos, nada más tan rápido y todo tranquilo. No. Sino nos está avisando, mis hermanos, que van a haber temores, que tienen que resguardarla, que la iglesia tiene que ser resguardada, porque la litera de Salomón, mis hermanos, nos está hablando de la iglesia, nos está representando que va a haber un peligro a trasladarla al cielo. Mis hermanos, cuando sea trasladada, van a haber luchas, van a haber muchas cosas que se van a mover, porque nos los está hablando aquí Cantares. Pero al ver las escrituras, pareciera, mis hermanos, claramente que van a haber problemas. Nuestro Salomón, mis hermanos, oigan bien, viene por la sulamita, viene por su sulamita, si usted quiere, mis hermanos. Nuestro Salomón viene por su sulamita, viene por su esposa, mi hermano, porque ya se la quiere llevar. Oigan bien, pero hay problemas. Hay problemas que va a empezar a enfrentar la iglesia para poderla trasladar, mis hermanos, de la tierra al cielo. Dice, mis hermanos, que va protegida por eso, por 60 valientes. ¿Se imagina usted poner tanta guardia, tanta vigilancia? Era porque iba a haber peligro y porque lo que iba ahí, mis hermanos, en esa litera era algo valiosísimo para Dios, algo importante, mis hermanos. Cuando hablamos de 12, mis hermanos, es el número de gobierno, y 5 es el número de gracia. ¿De dónde sacaron los 60 valientes? Mis hermanos, 12 número de gobierno y 5 número de gracia, y eso nos da 60. Pero cuando, mi hermano, en esa pugna, en esa pelea, dice que con la espada a su lado van a enfrentar los peligros de la noche. Esta mañana, mis hermanos, les voy a hablar de poder dominar los peligros de la noche. Es lo que quiero transmitirle, mis hermanos. Mire, y es que cuando el Señor empieza a crear, cuando el Señor empieza a desarrollar la iglesia, mis hermanos, el mundo, la creación, en los primeros días dice que fue la tarde y la mañana de aquellos días, y Dios hace algo y dice que era la mañana y la tarde. Mire cómo va declarando Dios. Dice: hasta más tarde aparece ahí la noche. Y cuando aparece la noche dice que vio Dios que todo era bueno, pero era la mañana y la tarde. Oigan bien, la mañana y la tarde, pero pareciera que todavía no había la noche. Entonces, cuando se habla de la noche, se habla de la ausencia de luz. Ponga cuidado ahí. Se habla de la falta, mis hermanos, la ausencia de la presencia. Mi hermano, entonces si no hay luz, hay presencia de tinieblas. Hay ausencia de luz, hay, mis hermanos, presencia de tinieblas. Algo importante, cuando Jesús va a la cruz, mis hermanos, usted recordará que desde el mediodía, mis hermanos, hasta las 3 de la tarde hubo horas de tinieblas, donde todos, mis hermanos, los principados, las potestades bajaron
mis hermanos, a querer manifestándose para ellos quizás que ya era su triunfo. Y si lo vemos, mis hermanos, oigan bien, manifestando esa dimensión en lo que era, mis hermanos, la hora de las tinieblas. Cuando según ellos ya habían derribado al Mesías, cuando según ellos ya habían derrotado al ungido, al verbo hecho carne, mis hermanos, dijeron, lo destruimos, lo acabamos. Para ellos había terminado todo. Y las tinieblas descendieron, y fue tanto, mis hermanos, por 3 horas que se evidenció en nuestra dimensión terrestre, terrenal, en la tierra, mis hermanos, y fueron 3 horas de tiniebla, nos dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, y estamos viendo que se oscureció, y hubo un cambio ahí, hubo algo, mis hermanos, donde las tinieblas descendieron. Ahora, si se habla de tinieblas, se habla de ausencia de mi hermano, de luz. Se habla también, mis hermanos, que es un momento difícil. Aquí vamos poniendo cuidado porque, mis hermanos, tinieblas es oscuridad, pero no nada más cuando sea oscuro, sino que también son, mis hermanos, esas tinieblas son momentos difíciles, mis hermanos, y yo no sé cómo nace la noche, yo no sé, mis hermanos, porque es la ausencia de luz, pero recuerda el término tinieblas. En Génesis 1, verso 16, nada más para poner base, mis hermanos, dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Miren nada más, hizo también las estrellas. Ahora, en el verso 14, de ahí donde leímos en el capítulo 1 de Génesis, verso 14 y 15, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Miren nada más. Entonces ya hay noche. Y Dios dijo, mis hermanos, si ya hay noche, mire qué importante, mis hermanos, si ya hay noche, voy a tener que poner el sol, voy a tener que poner una lumbrera, mis hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que domine el día, para que se señoree del día. Y voy a poner la luna para que domine o señoree mi hermano, de la noche. Cuando hablamos de dominio, mis hermanos, la palabra dominio, yo quiero por favor que se grabe esto, es muy importante. Porque si estamos de esta manera nosotros, mis hermanos, estamos espiritualizando las cosas. Para donde yo quiero llevarlo es que cuando habla del sol, mis hermanos, se habla de Cristo Jesús. Cuando se habla del sol, mis hermanos, se habla de Cristo Jesús. Malaquías capítulo 4, vaya conmigo, mis hermanos, Malaquías capítulo 4. Antes de Mateo capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mis hermanos, el Señor es el sol de justicia. Él es, mis hermanos. Entonces, Él es el sol de justicia y es para que domine, para dominio, mis hermanos, todo lo que se desarrolla en el día. Ahora, pero usted, mis hermanos, usted vea que la luna, si se da cuenta usted, mis hermanos, no tiene luz propia. La luna solo refleja, ¿qué, mis hermanos? Es importante que veamos esto, mis hermanos. La luna solo refleja, ¿qué? Refleja el sol. Aquí hay algo importante. Por eso dice Dios, entonces voy a dejar la luna para que ésta domine sobre la noche. Y cuando se habla de noche, se habla, mis hermanos, de problemas, de enfrentamientos, de luchas tremendas. Porque dice, mi hermano, porque dice que todos iban bien armados, todos iban bien cuidados, llevaban en cuidado el traslado, mis hermanos, mi hermano, de esa alcoba, de esa, mi hermano, litera. Ahora, ¿cuántos vamos a estar en el cielo? Amén, todos, mis hermanos. Es más, ¿cuántos ya estamos en el cielo? Efesios capítulo 2, verso 6 dice que el Señor ya nos mira, que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Amén. Mis hermanos, pero el Señor ya lo conoce a usted.
El Señor ya me conoce a mí y nos dice, ¿saben qué? Yo ya los bendije a ustedes con toda bendición celestial. No dice los voy a bendecir, Él ya nos bendijo. Entonces, en todo nuestro caminar, mis hermanos, es importante que entendamos y hemos experimentado muchos peligros. Por eso dice Cantares, mis hermanos, oigan bien, que son los peligros de la noche. Sí, los peligros de la noche. Ahora, si el sol de justicia es Cristo Jesús, mis hermanos, ¿quién es la luna? La luna es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. ¿Y cómo lo podemos ver, mis hermanos? Porque nosotros no tenemos luz propia. Oigan bien, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Oiga, esto es hermoso. Entonces, la iglesia, mis hermanos, es la que se va a encontrar, oigan bien, es la que se va a encargar de tener dominio sobre la noche. La iglesia, mis hermanos, es la que puede batallar a través, mi hermano, de la fortaleza de la palabra de Dios. Mis hermanos, es la iglesia la que tenemos que enfrentar esas tinieblas. Mire qué tremendo, mis hermanos, hoy podemos desarrollar y hoy podemos estar metidos quizás en conflictos, quizás en problemas, mis hermanos, por todo lo que se puede estar viviendo. Pero oye bien lo que te dice el Señor, mis hermanos. La iglesia es la que tiene que enfrentar, mis hermanos, los problemas, los peligros de la noche, los peligros que puedes estar viviendo. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema, mis hermanos, laboral. Yo no lo sé, pero ¿sabes qué? Ya vino el sol de justicia, mis hermanos, que Él es el que nos va a ayudar. Ahora, vaya conmigo a Salmos 91, por favor. Salmos 91. Dice el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hasta el verso 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarán seguros. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, el verso 5 y verso 6, ponga atención. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La Biblia dice, mis hermanos, en el verso 5, no temerás al terror de la noche, no temerás al terror nocturno, mis hermanos, no temerás a los peligros de la noche. La iglesia se levanta, mis hermanos, hoy es tiempo, mis hermanos, estamos cerca de regresar y es momento que nos vayamos levantando como iglesia, mis hermanos, que nuestra oración vaya, mis hermanos, con ayuda de Dios y podamos disipar todas las tinieblas, podamos disipar todo lo que se mueva en las tinieblas. Aún los conflictos, si tú eres más fuerte, puedes ayudar a otro que quizás lo ha invadido, mis hermanos, esa sombra, esa oscuridad o esa tiniebla. Pero miren algo muy importante. La versión Colunga dice, mis hermanos, hablando del verso 5 del Salmo 91, no temerás a los espantos de la noche. Mire, y va más claro, espantos. Mis hermanos, esto nos da más luz. ¿Se acuerda usted de Job? Job tuvo una experiencia, mis hermanos, en las noches. Las noches, mis hermanos, aclaro, no es la oscuridad que nosotros vivimos. No es a las 6, 7 de la noche hasta que amanece. No, mis hermanos. Tiene que ver algo, pero lo importante es ese momento de tinieblas. Para ti es en un problema de dificultad, en un problema, mis hermanos, en una lucha tremenda, porque tú estás viviendo, ahí es. Ahora, dice Job, en Job capítulo 4, atrás de Salmos, capítulo 4, mis hermanos, en el verso 13, dice, del 13 al 16, dice: en imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un terror que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Miren nada más, verso 16. Paróse delante de mí de mis ojos, un fantasma. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí,
quedo, oí que decía, oigan bien, y quedo, oí que decía. Qué importante es entender esto, mis hermanos. En la noche se sabe usted que para nosotros es más peligroso, mis hermanos, pero no forzosamente tiene que ser la oscuridad que nosotros conocemos. Aquí nos habla de unas tinieblas, mis hermanos. Yo puedo estar al mediodía, pero puedo estar en tinieblas. Oigan bien, uno puede estar al mediodía, al solazo, mis hermanos, pero puedo estar espiritualmente activa, mi hermano, lo que es las tinieblas. Ahora, ¿se recuerda usted cuando iban los discípulos allá en la barca, mis hermanos? Empezó a llover, Jesús les dijo que se adelantaran, empezó una tormenta, mis hermanos, dice que era de noche. De repente vieron, mis hermanos, ellos vieron que algo, y era el Señor que venía caminando sobre las aguas. Seguramente, mis hermanos, oigan bien, seguramente sus ropas se llenaron de luz. Era Jesús, mi hermano, ya glorificado. En Mateo capítulo 14, vamos a verlo. Mateo capítulo 14, Evangelio. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mire qué importante, mis hermanos, para nosotros no dejar que el miedo nos aceche, no dejar que el miedo nos venza, mis hermanos. Oigan bien, y es que lo que estoy tratando, mis hermanos, es de trasladar que los peligros de la noche es una hora terrible. Y no vaya a pensar, por favor, que es de las 6 de la tarde a las 6 de la noche. No, mis hermanos, obviamente en nuestra dimensión, mis hermanos, es cuando nosotros vemos la ausencia de luz, nuestra dimensión tierra, mis hermanos. Pero la noche, mi hermano, son los momentos de adversidad, son los momentos de ataque, son los momentos, mis hermanos, de división, son los momentos a donde somos amenazados por cosas extrañas y espíritus, mis hermanos, que nos pueden estar dañando. Por eso dice, mis hermanos, en Cantares, que la iglesia, mis hermanos, la alcoba de Salomón con la sulamita, mis hermanos, va resguardada por 60 valientes. Ahora, sigamos. La palabra noche, porque dice que era noche, mis hermanos, ahí, mis hermanos, la que conocemos nosotros como noche. La palabra noche en el Strong, mis hermanos, diccionario, es la palabra 3915, que se dice la hiela, la hiela. Esto significa alejándose de la luz, alejándose de Cristo. Miren, hermano, pero vean esto. Esta se deriva de otra palabra, la 3917. Usted va a decir: pastor, usted me revuelve con tantos números. Espéreme, mire, no me apedré todavía, porque le quiero llevar algo importante. Porque la palabra 3917 es la palabra Lilith. Es la palabra Lilith. Y mis hermanos, es un demonio hembra. Es un espectro nocturno. La palabra Lilith aparece en varias versiones, mis hermanos, con distintos nombres. Una versión dice Lilith, otra dice, mis hermanos, espectros nocturnos. Oigan bien, espectros nocturnos. Otra versión dice demonio hembra. Pero ¿qué son, mis hermanos? Peligros de la noche. Son peligros de la noche, mis hermanos, que nos pueden afectar. Entonces, mis hermanos, ¿qué peligros tiene la noche? Una pregunta: ¿qué peligros tiene la noche? Pero si vamos a sus raíces, mis hermanos, que viene de la palabra Lilith, y Lilith, mis hermanos, Lilith es un espíritu que trae corrupción sexual. Lilith es un espíritu, mi hermano, que de pronto ataca, destruye la vida de varones, destruye la vida de mujeres. Ese espíritu, mi hermano, se mueve en las tinieblas, Entonces, agarra a las mujeres, mis hermanos, y las prostituye. A los hombres les hace cambiar su identidad porque porque, oiga esto, mis hermanos, es un demonio hembra que se mete en el cuerpo de un varón. No sé si me doy a entender, mis hermanos. Repito, es un demonio hembra que se mete en un cuerpo del varón. Ahora, mis hermanos, se debe entender a la luz de la Escritura, mis hermanos, que hay un ataque terrible. Y cuando yo vi esto, dije, mis hermanos, son peligros de la noche.
Son peligros que en cualquier momento te pueden llegar a tu vida, mis hermanos, si no es que ya estamos siendo sometidos, mis hermanos, por esos espíritus que nos pueden estar afectando nuestra vida. Ahora, mis hermanos, porque puede ser que un espíritu quiera corromper tanto a alguien, mis hermanos, que sea hijo de Dios o no. Pregunto, ¿usted cree, mi hermano, que dentro del pueblo de Dios hubo mujeres que se corrompieron? Sí, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, Rahab. Ahora, seguramente que entre los peligros de la noche, mis hermanos, está entrar en corrupción, mi hermano, está entrar en la degeneración sexual. Entonces, cuando yo vi esto, mis hermanos, dése cuenta, entonces en el camino que la iglesia va a subir, hay peligros de la noche. Mis hermanos, la iglesia tiene peligros. La iglesia puede estar sufriendo peligros. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Mis hermanos, y lo que el enemigo no quiere, mis hermanos, es que usted se vaya para arriba. El enemigo lo que no quiere es que usted, que es la iglesia, mis hermanos, nos vayamos con el Señor en el tiempo, mis hermanos estimados. Pero por eso recuerde algo, no por eso vamos a salir con miedo. No por eso, mis hermanos, ahora vamos a andar espantados, ya llegó las 6, mi hermano, no prendan los focos. No, por favor, hay que extirpar ese miedo. Lo que le vengo a decir esta mañana es que usted tiene dominio sobre las tinieblas. Dios nos ha dado dominio sobre las tinieblas, mis hermanos, y ese dominio lo dio Dios, se lo dio a la luna, se lo dio al sol, el sol de justicia, y nosotros reflejamos la luz como cristianos, la luz que nos da Cristo, mis hermanos. La imagen que tenemos, mi hermano, refleja a Cristo Jesús y disipa todas las tinieblas. Amén, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que había guerras de reinos, por favor aclaro aquí algo importante. Dice que había guerras, reinos contra reinos. No vaya usted a pensar, mis hermanos, que era una guerra entre el reino británico con otro reino, sino está hablando del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Oiga bien, mis hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta de algo que la Biblia nos enseña y es muy importante que vayamos anotando, mis hermanos, los que de alguna manera, mis hermanos, se interesan de una manera profunda y quieren llevarlo, porque no profundicé en el nombre de Lilith. Vamos en el discipulado a tratar ese punto, ya lo hemos hablado abiertamente, vamos a profundizarlo más. Ahora vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, primera de Corintios, capítulo 6. Verso 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué importante. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo a los Corintios le empieza a dar una lista y le dice: mis hermanos, vea que aquí hay algunos, lo que le está diciendo, aquí hay algunos, oigan bien, que eran borrachos, algunos eran fornicarios, idólatras, oigan bien, ni los confundidos, algunos confundidos por el espíritu de Lilith, mis hermanos, porque está diciendo los afeminados, ellos son confundidos por ese espíritu mujer, demonio que se mete, mis hermanos, ahí en el hombre para confundirle en su identidad. Ahora vaya conmigo al verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. No habéis sido ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, estos eran algunos de nosotros. Ahora, pero dice, ¿qué dice Dios, mis hermanos? Cuando vienen a mí, yo los limpio, yo los purifico, yo los lleno de santidad y yo los aparto de a todo aquello para poderlos injertar en mi familia. Mire cómo es Dios, mis hermanos, cómo nos ama, cómo lo ama usted, mis hermanos, que Él nos lava, Él nos limpia, Él nos pone aceptos, mis hermanos, para ser injertados en la familia de Cristo. Amén. En primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe, mis hermanos, vaya conmigo allá adelantito.
capítulo 5, primera de Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, su verso 6. Por tanto, miren lo que le dice, mis hermanos, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, viendo una actitud, mis hermanos, iglesia, no podemos caer en una actitud que el enemigo tome derecho. Las tinieblas van a llegar, van a avanzar, mis hermanos, si no hay luz de Cristo Jesús, si no hay iglesia, si no hay palabra, si no hay oración, las tinieblas nos van a invadir. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. Dice en el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oigan bien, sean sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobrios? Ebrios. Mis hermanos, ¿no tienen algo? Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y aquí estamos, mis hermanos, en el capítulo 5. Pero, mis hermanos, en el capítulo 4, un poquito atrás, vaya conmigo, capítulo 4, verso 13. Dice, al verso 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oigan bien qué importante, mis hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, mis hermanos. Les dice, ¿saben qué? Les voy a decir un misterio, porque a la final trompeta, mire mi hermano, un misterio, y se los está avisando, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él, juntamente con Él. Por eso lo dice el verso 17, dice, y seremos llevados con el Señor. ¿Qué me está hablando aquí, mis hermanos? ¿De qué me está hablando aquí? Acuérdense de Cantares, mis hermanos, que será trasladada a la iglesia, que será trasladada. Por eso es importante relacionar, mis hermanos, ahora esto que Jesús, mis hermanos, ahora por medio de Pablo está transmitiendo, mis hermanos, el arrebatamiento, está transmitiendo, mis hermanos, qué va a pasar con los muertos, qué va a pasar con nosotros. Mire qué importante. Ahora, le hablo a los tesalonicenses en una realidad, mis hermanos, que el Señor viene por su iglesia. ¿Cuántos creemos que el Señor viene por su iglesia? Amén. Cantares leímos, mis hermanos, viene por su iglesia, viene por su sulamita. Ahora, ¿cuántos esperamos a Cristo Jesús? Amén, mis hermanos. Pero quiero decirles que en ese trasladar hay peligros de la noche. Hay peligro, mis hermanos, no te confíes. Quizás tú eres el hombre que, mis hermanos, hace un tiempo antes de la problemática de la pandemia, orabas, mi hermano, ayunabas, mi hermano, hacías obra de Dios, no faltabas a la iglesia, eras el que llegaba más temprano, ahí estabas, mi hermano, óyelo bien. Pero esos peligros, mis hermanos, te pueden invadir como una tiniebla, mis hermanos, y te puedes desanimar. Quizás ya ahorita te sientes cómodo, quizás ya caíste, mis hermanos, en un temor, mis hermanos, y por eso no quieres salir de la casa. Pablo les escribe en el capítulo 4 y dice, el Señor viene, adelante, búsquenlo, busquen al Señor. Mis hermanos, motivando a la iglesia tesalonicense, mi hermano, ¿por qué? Porque de alguna manera sabía la promesa que Dios tiene para su pueblo. Pero en el capítulo 5 les dice, tengan cuidado, no duerman como los demás, sino estén alertas, no se duerman. Mis hermanos, oye, es importante esto, mis hermanos. ¿Qué pudo haber visto Pablo en la iglesia para decirles esto? No se duerman como los demás. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué vio Pablo que les dice esto? ¿Qué sucedía en esa iglesia, mis hermanos? ¿Por qué va a venir alguien a decirnos que estemos sobrios? ¿Qué estaba pasando ahí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque había algunos que no estaban muy sobrios.
Porque habían algunos, mis hermanos, que dormían, estaban dormidos. La iglesia había caído en un letargo, mis hermanos, unas tinieblas que lo habían paralizado. Una iglesia, mis hermanos, reconocida, mi hermano, por su avivamiento. Pero ven a esto, insisto, la noche no es después de las 6 de la tarde, mis hermanos. Y no está hablando de dormirse en la cama, sino de dormirse espiritualmente. No te duermas, no te justifiques. Mi hermano, no busquemos pretexto para decir, porque si hasta el mismo trabajo lo pones con el pretexto, mis hermanos, ten cuidado. El Señor es más importante que muchas cosas. Lo hemos dicho, mis hermanos. Él es el dueño del oro y la plata, es el dueño del todo. Si a Él le plació darte algo, mis hermanos, te va a bendecir más. Pero demuéstrale que estás agradecido con Él, mis hermanos. Y el agradecimiento habla de actitudes, mi hermano, acciones que se vean que verdaderamente eres un hombre de Dios que no está en tinieblas, mis hermanos, que los peligros lo ha vencido y está esperando el momento de congregarse, el momento de que den el banderazo, mis hermanos, para que todos con las medidas reglamentarias o los protocolos podamos regresar a la iglesia. Amén, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, qué importante de todo esto, pastor, pero ¿qué significa? Hablando de que no duerman, mis hermanos, lo dice Tesalonicenses 5:7, mis hermanos. Dice que no durmamos como los demás. Pero hay gente, mis hermanos, alguien puede decir, pero es que yo también me duermo hasta de día. Pero insisto, mis hermanos, la noche no es después de las 6. La noche, mis hermanos, sino que está hablando de dormir, no de dormirse en una cama. Está hablando, mis hermanos, de dormirse espiritualmente. Usted puede, tiene derecho, mis hermanos, pero usted está activo, usted acciona en las cosas de Dios. Estoy hablando espiritualmente, mis hermanos, porque también puede dormirse emocionalmente, puede dormirse físicamente. Usted espiritualmente tiene que estar conectado con Dios, mis hermanos, para disipar las tinieblas y hacer muchas cosas para las cuales el Señor nos ha llamado. ¿A dónde, mis hermanos? Hablando de Sansón. ¿A dónde dormía Sansón, mis hermanos, el ungido? En su cama, pastor. No, mis hermanos. Había algo que lo atraía, mis hermanos, que era las tinieblas de Sansón, era Dalila, mis hermanos. Era algo ilícito, acuérdese usted, un hombre que estaba bajo pacto de Dios, un hombre, mis hermanos, que desde los padres a la madre le avisó y le dijo que no tomara, mis hermanos, ni gota de alcohol, y así mismo para él. Pero dése cuenta, mis hermanos, que él estaba, mis hermanos, había algo, las tinieblas lo atrapaba. ¿Y dónde dormía él, mis hermanos? En las piernas de Dalila. Ahí estaba él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ese momento le vino, esas tinieblas le vino como un ataque, como una adversidad a Sansón, mis hermanos. Fue un momento de tentación, un momento difícil, mis hermanos, que no soportó. Y mis hermanos, y cayó, y mi hermano, había promesas de Dios en él muy grandes, mis hermanos. Un hombre ungido por Dios, apartado por Dios. Ahora recordemos que el Señor tenía 12 discípulos, ¿sí o no, mis hermanos? Pero de ellos, dése cuenta que siempre 3 estaban con él. Siempre 3, mis hermanos, a todo lugar a donde iban con ellos 3 o no iba con ninguno, claro. Pero cuando llevaba a alguien, mis hermanos, siempre iban 3. Usted bien sabe quiénes son: Pedro, Jacobo y Juan, mis hermanos. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que se apartó a orar y le pidió a los discípulos, mis hermanos, a ellos 3, mis hermanos, que oraran. Pero cuando regresó, los tremendos apóstoles, mis hermanos, se durmieron los 3. Se durmieron los apóstoles. Mis hermanos, es que esto no hay nivel, es que él es pastor, es que mi hermano, un apóstol ahí se durmió. ¿Por qué, mis hermanos? Porque le ganó el cansancio, le ganó, mis hermanos, las tinieblas, lo durmió, lo arrulló. Dice que ellos se durmieron por causa de la tristeza. Por favor, mis hermanos, tengamos cuidado con la tristeza. La tristeza te puede invadir como a los discípulos, porque así dice, mis hermanos, y te puede llevar hasta dormirte espiritualmente. ¿Se acuerdan, mis hermanos, a dónde se durmió Elí? ¿Se acuerdan dónde se durmió Elí? ¿Dónde se dormía, mis hermanos? En la puerta del templo. Ahí estaba Elí, mis hermanos, ahí estaba en su sillón, ahí estaba sentado siempre, mis hermanos. Por eso ya no oía la voz de Dios. En lugar de estar adentro en el templo, mis hermanos, estaba a la puerta del templo. Y mis hermanos, vean esto, como él estaba dormido,
Saben ustedes, mis hermanos, el que oía la voz de Dios era un niño. Era un niño, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él ya no estaba pendiente. Él ya estaba más pendiente de lo que pasaba afuera, quién pasaba en la calle, mis hermanos, de los problemas de la calle. ¿Cómo se llamaba ese niño? Usted bien sabe, Samuel, mis hermanos. Usted sabe toda la historia. Mis hermanos, que este niño, Dios, mi hermano, le empieza a hablar y hay promesas para él. Mis hermanos, y todo hermoso. Pero quiero que entienda que la noche es un estado espiritual, es una hora de tiniebla, mis hermanos, cuando el enemigo quiere que te duermas en lugar que escuches la voz de Dios. Miren nada más, mis hermanos. Repito, mis hermanos, la noche es un estado espiritual. La noche es la hora en que las tinieblas, es cuando el enemigo quiere que te duermas para que en lugar de que escuches a Dios, escuches la voz, mis hermanos, de otro y no escuches la voz de Dios. Acuérdense ustedes de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Pero dice la Biblia que las 10 se durmieron. Aclaro esto, mis hermanos. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes? ¿Qué estarían haciendo? Viendo la novela. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo las 10? Bueno, lo que dice la palabra, que estaban esperando al Señor. Entonces, ¿se puede uno dormir esperando al Señor? ¿Qué hace usted, hermana, esperando la venida del Señor? Mi hermano, y usted se puede dormir, porque a veces decimos palabras, mi hermano, que aparentemente como que muestran que somos personas muy espirituales, pero la verdad es que no lo hacemos. La verdad es un modismo, mi hermano, de representar algo que carecemos de él. Por eso a los tesalonicenses le dijeron algo: no te duermas, mira, es el fin, ya viene pronto, levántate, prepárate, busca de Dios, no te enfríes. Tú que estás ahí en tu casa, querido hermano, querido hermana, quiero decirte esta mañana, mis hermanos, lo que el Señor te dice hoy es que te despiertes, te levantes y empieces, mi hermano, a habilitarte, porque el trabajo del Señor no se detiene. El trabajo del Señor no se detiene. Aunque estés en la casa, sea por teléfono, sea por algo, tú puedes estar trabajando y desarrollando la obra del Señor. Pero bien sabemos, mis hermanos, que a veces la gente está dormida. Yo sé que aquí no hay ninguno, mis hermanos, aquí no hay ninguno. Pero si alguien ahorita, por ejemplo, mis hermanos en el culto, ahí está mandando un mensajito, o ahí en su casa, ahí donde está cabeceándose, mis hermanos, quiero decirle algo, que lo oigan bien: usted está dormido pero con los ojos abiertos. Y a eso es lo que le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses: no se duerman, prepárense. ¿Por qué te levantas y vienes con sueño? Porque te dormiste tarde. Si te desvelaste, mi hermano, tienes derecho, pero tú tienes que, mi hermano, cumplir con el compromiso que tienes con el Señor. Pregunto: ¿estaremos despiertos a la realidad de lo que estamos viviendo, mis hermanos? ¿Estaremos dispuestos? Ya algunos ni sabemos, algunos, mis hermanos, cuando le preguntan algo de la problemática, de lo que está pasando, ya ni sé. Oye, ¿y qué va a pasar con el Señor? Pero a ti te guarda. Mira, ya ni sé ahora. Mi hermano, tú debes de saber, no pierdas tu identidad. Tú debes de saber que el Señor te guarda, te bendice. Mis hermanos, Él nos libra de todo peligro. Por eso lo leímos en Salmos. Él nos libra de toda plaga, de todas tinieblas, de toda oscuridad, de todo problema, de todo conflicto que podamos tener, mis hermanos. Pero eso sí, despiértate, porque cuando quieras hacerlo, mis hermanos, las tinieblas ya te envolvieron y puede ser difícil o más difícil, no para el Señor, sino para que tú puedas levantarte, mis hermanos, y accedas y tires esa enfermedad espiritual, ese adormecimiento espiritual, y busques la presencia del Señor. Porque Pedro, Juan y Jacobo, mi hermano, ¿por qué se durmieron ellos? Mire, uno se puede dormir, si es cierto, por causa de la tristeza. Cuidado con la tristeza, es un peligro, oigan bien, es un peligro de la noche. Aunque tú estés triste en el día, por favor, aclaro. La tristeza te puede llevar, mis hermanos, óyelo bien, a caer en unas tinieblas de la noche. Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, se durmió, mi hermano, oigan bien, porque se preocupó tanto por lo que pasaba afuera que por lo que había dentro. Se preocupó más por los problemas de la política, mi hermano, de las noticias de los vecinos, que de la presencia de Dios. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, no le haga mucho caso a las noticias. Créale al Señor, créale a Jesucristo, creámosle, mi hermano, a nuestro Dios todopoderoso. Él sí es fiel.
Mis hermanos, la iglesia está hecha para señorearse de esos momentos de la noche. Por favor, aclárelo. Entonces, ¿qué se da en esos momentos de tinieblas? ¿Sabes cuál es la hora, cuál es tu hora nocturna? Pregunto, iglesia, todos los que están ahí en sus casitas, mis hermanos, ¿sabe usted cuál es su hora nocturna? Cuando ya no oyes la palabra de Dios para ponerla por obra. Esa es tu hora de tiniebla. Cuando tú no reaccionas, mis hermanos, y si hoy el Señor te está hablando y tú reaccionas, óyelo bien, que salgas de las tinieblas, que salgas del peligro de la noche, que salgas de los peligros, porque Cantares nos dice que el traslado de la iglesia de la tierra, mis hermanos, oigan bien, al cielo, hay peligros, mis hermanos. ¿Cuánto más que todavía, mis hermanos, no vamos guardados en esa litera? Todavía estamos aquí, mis hermanos, en esta tierra a donde tenemos que dar frutos. Oigan bien, mis hermanos, y demostrarle a nuestro Dios que somos fieles con Él. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿sabe cuál es tu hora nocturna? Mis hermanos, otra hora nocturna cuando ya tenemos mucha confianza. Cuando ya tienes mucha confianza, te duermes como Sansón, mis hermanos, tenga usted cuidado. ¿Para qué nos trajo hoy el Señor, mis hermanos? Para que sepas que en el traslado de la iglesia hay peligros. Para que sepas, mis hermanos, pero oigan bien, mi hermano, son peligros de la noche, pero el sol de justicia, mi hermano, domina con la luz. Y nosotros, la iglesia, se nos ha dado autoridad para vencer, mis hermanos, a esos enemigos. Usted y yo, mis hermanos, levantémonos, mis hermanos, que la luz del sol de justicia, Jesucristo, mis hermanos, nos llegue a nosotros, mis hermanos, y resplandezcamos nosotros esa luz y mitiguemos y acabemos con esas tinieblas, mis hermanos, que está afectando a la iglesia, que está afectando a la gente y no hacemos nada. Cuando uno está dormido, mis hermanos, alguien llega, mis hermanos, te quita los calcetines sin quitarte los zapatos, mis hermanos, no hace, mi hermano, y se va y no te das cuenta de lo que pasó. Miren nada más, mis hermanos. Yo no sé, mis hermanos, qué tan pesado tengas el sueño. Puede llegar alguien cuando estás dormido, mi hermano, mueve, grita, habla, y tú, mis hermanos, llega el momento que ni nos dormimos. Mis hermanos, tengan mucho cuidado. Pero qué terrible será, mis hermanos, que el Señor pueda venir y nos encuentre dormidos. Mis hermanos, que nos encuentre el dormido. Mire, la tristeza que viene de Dios te hace recapacitar, te hace cambiar de mentalidad. Pero la tristeza que viene del mundo, mis hermanos, te lleva a una depresión y te lleva a quererte morir por la tristeza. ¿Alguna vez hemos estado tristes, mis hermanos? ¿Alguna vez has caído en la tristeza? Oigan bien. Esto nos hace, mis hermanos, a no estar listos para cuando el Señor venga. La tristeza no es buena, mis hermanos. Óyelo bien, y esto te hace no estar preparado para cuando el Señor venga y diga, vámonos. Mis hermanos, porque la tristeza puede ser que te haga dormir. ¿Qué se va a despertar, mi hermano? ¿Qué se va a despertar Sansón si está dormido, mis hermanos? Ahí con Dalila, mi hermano, lo está acariciando. ¿Cómo se va a despertar? Muchos podemos estar siendo acariciados, mis hermanos, por la fama, podemos estar siendo acariciados, mi hermano, por la economía, estamos siendo acariciados por un contrato que me va a llevar a grandes, mi hermano, grandes cosas, y estando pensando y me he olvidado, no me despierto, sigo durmiendo en mis laureles. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las tinieblas me han invadido, porque los peligros de la noche ya están encima de nosotros. Le decía a Dalila, tocan, mi amor, y Sansón, mi hermano, bien dormido. Mi amor, los filisteos, bien dormido. ¿Y por qué lo agarraron, mis hermanos? ¿Por qué? Porque estaba dormido en medio de la tentación. Ahí había peligro. Él sabía que en cualquier momento podían llegar a agarrarlo, mis hermanos. Era un momento nocturno. Pero óigalo bien, mis hermanos, él se confió tanto porque estaba, mi hermano, ahí con Dalila. Mis hermanos, ya no duerman como los demás. Ya no duerman como los demás. Dile que está a tu lado, ya no duerman como los demás. Y no empiece a decir, mira, ahora levántate temprano, ahora ya no duerman. No habla de eso, mi hermano. Está hablando de dormir, por favor, espiritualmente. No duermas como los demás. Mi hermano, hoy yo quiero que usted duerma como el delfín. ¿Sabe usted cómo duerme el delfín? Dicen, mis hermanos, que es el único animal que duerme con un ojo. Un ojo duerme y el otro está abierto.
Y aunque esté parado, aunque esté por ahí, mis hermanos, cuando ya se cansa, cierra el otro y abre el otro, mis hermanos. Cierra uno y abre el otro. Ya se descansó, así duerme el delfín. Así que ahora, mis hermanos, vamos a dormir como el delfín. Amén, mis hermanos. Por eso, mi hermano, si usted tiene dominio sobre eso, usted tiene dominio para decirle a Dalila, ¿sabe qué, a Dalila? Hasta aquí. ¿Sabe qué? Me han dado dominio. Usted tiene, mis hermanos, que tener dominio sobre el peligro de la noche, sobre ese espíritu Lilith, mis hermanos, que te está acechando, que te ha detenido tu ministerio. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Por el sol de justicia resplandece la luz de Cristo en tu vida y lo va a echar fuera. Amén, mis hermanos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Verso 2 y 3. Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, está hablando de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, mis hermanos? El maestro de maestros de Israel. Hermano, ¿por qué Nicodemo? Una pregunta, ¿lo fue a buscar en la noche? Piense un momentito, mi hermano, ¿por qué? ¿Esa era la hora de ir a buscar al Señor? ¿Por qué no lo buscó de día, mis hermanos? ¿Qué quería guardar? ¿Qué quería ocultar? Porque tenía miedo que lo vieran los demás. Tenía miedo, mis hermanos, que el pueblo judío lo viera a él, mi hermano, buscando al Jesús que todos aborrecían. Nicodemo dijo: yo enseño la Torá, me sé el hebreo, me sé el arameo, me sé el griego, me sé todo de aquí, pero oigan bien, lo que yo tengo no es la realidad de lo que tienen ustedes, lo que tienen todos los que siguen a Jesús. Amén, mis hermanos. Él había experimentado eso y se admiraba de lo que tenían, mis hermanos, los discípulos y toda la gente que seguía a Jesús. Dice Nicodemo: yo vengo con mis ritos, yo vengo con mis ceremonias y todos se aburren. Y los que van con Jesús, veo que se van felices, alegres, gozosos. Yo quiero saber de Jesús. ¿Qué decía, mis hermanos? Yo vengo con mis ritos, yo vengo con mis inciencios y no pasa nada. Yo vengo haciendo de lo que sea, pero yo veo que los que van con Jesús rápido les cambia la vida. Pero yo, mis hermanos, no puedo irlo a buscar de día. ¿Por qué? Porque ¿qué dirán de mí? Nicodemo, mis hermanos, tenía miedo que lo vieran. Y él buscó la noche, él buscó la oscuridad, mi hermano, las tinieblas, para que a él no lo pudieran ver. Entonces, cuando llega la noche, Nicodemo, mis hermanos, se ha de haber disfrazado, no sé, quizás alguno: don Nico, y él ni caso hacía, mi hermano. ¿Por qué? Porque no quería que lo descubrieran, mis hermanos. Ni volteaba a ver don Nico, mis hermanos. Y fue a ver a Jesús, mis hermanos, de noche. ¿Por qué? Porque su momento de noche, ¿sabe cuál era? Mis hermanos, si llevo años en esta religión, lo que decía Nicodemo, si lo he cumplido, todo lo he estudiado, he dado clases de esto, pero por más clases que doy, pareciera que no tienen vida, por todo lo que hago. Pero los que sigan a Jesús, aún sin letras, ¿qué vida tienen? Dios los ha cambiado. Amén, mis hermanos. Él veía que era gente hasta ignorante, gente, mis hermanos, que no necesitaban ser muy letrados, no saber griego, arameo, mis hermanos, ni profecía, pero salían sanos por la presencia de Dios. Mis hermanos, disipa las tinieblas, disipa, mi hermano, el cansancio, el miedo que te esté agobiando. Ellos pueden tener autoridad, lo que decía, mis hermanos, y yo quiero tener lo que ellos tienen. Mis hermanos, Nicodemo anhelaba lo de los discípulos, y comparando a Nicodemo con cualquiera de los discípulos, mi hermano, Nicodemo tenía más autoridad en Israel que cualquier discípulo. Entonces, esta, mi hermano, fue una noche de confrontación. Hay un momento que nos confronta la religión, mis hermanos. Y usted sabe, mis hermanos, ¿por qué es evangélico?
¿Acaso dice la Biblia, mis hermanos, que el que no se haga de la religión evangélica no se va a salvar? No, mis hermanos, ahí no menciona eso. Por eso tenga cuidado cuando tratamos, mi hermano, de convencer a alguien, que lo convence el Señor. La Biblia dice, el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con su boca, ese es salvo. Entonces, mis hermanos, a veces queremos cambiar, a veces queremos poner más cargas, difíciles a la gente. Pregunto, ¿de dónde sacamos nosotros, mis hermanos? Que de aquí, que de allá, que tiene. Mi hermano, que son cosas, mis hermanos, normativas que se hacen. Ahora, ¿qué le ofrecieron? Religión. Lo que le están ofreciendo es religión. Y le dice, ¿ya naciste de nuevo? Mi hermano, no sé. Si usted encuentra a alguien, mi hermano, a veces hasta viene gente y le dice, oye, ¿tú ya naciste de nuevo? Es que no sé. Tú te vas para el cielo, saber, ¿quién sabe? Saber el Señor lo que vaya a hacer conmigo. Mi hermano, usted tiene que estar seguro de su identidad. ¿Usted cree que se va a ir al cielo? No sé, Dios lo sabe solamente yo. Mi hermano, usted tiene que estar seguro de lo que estamos viviendo en la palabra de Dios. Usted va para el cielo. ¿Qué méritos ha hecho? No lo hice yo, pero lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Él llevó mis pecados, Él venció a la muerte, bajó a las profundidades y hoy está a la diestra del Padre. Amén, mis hermanos. Usted tiene que dominar las tinieblas, usted tiene que disipar las tinieblas. Mi hermano, en Éxodo capítulo 14, algo importante, mis hermanos. Su nombre se llama Cristo Jesús. Él derramó su sangre. Entonces vemos que otro peligro de la noche es la religión. Porque Nicodemo era salvo, mi hermano. Oigan bien, era salvo, pero pasó un tiempo de religión sin realidad. Oigan bien, mis hermanos. Éxodo 14. Verso 21, voy a leer verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Usted se recuerda, mis hermanos, allá la historia, allá el día de la Pascua, mis hermanos, cuando ofrecían el cordero, miles de años atrás, mis hermanos, antes, oigan bien, más adelante Israel iba a tener, usted bien sabe, una liberación. Iban a dejar, mis hermanos, de ser esclavos. Y entonces, mis hermanos, ofrecían a un cordero, pero lo ofrecían en la noche, a la medianoche, mis hermanos. Fíjese qué secretos hay, mis hermanos, porque la noche, oigan bien, por eso les digo, no es porque esté oscuro, mi hermano, hay cosas buenas que se pueden ver en la noche, porque las tinieblas, la oscuridad es un momento difícil de problema, de angustia, mis hermanos. Y entonces ofrecían, dice, a un cordero, pero lo ofrecían en la noche. Ahora, entonces, ofrecen el cordero, agarran las cosas, mis hermanos, y se van con todo. Acuérdense ustedes, mis hermanos, llevan a sus hijos, los ancianos, el ganado. Y cuando iban saliendo, ¿se acuerdan lo que Dios les dijo? Mis hermanos, ustedes han trabajado, les dice Dios. Mire, ustedes han trabajado y no se les ha pagado bien. Ahí, mire, se cobran la diferencia con los egipcios. Y solo, mi hermano, era tocar en las tiendas. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12. Cómo Dios le renumeró al pueblo de Israel en la promesa que Dios le había dado. Éxodo capítulo 12, verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Miren nada más, mis hermanos. Miren qué tremendo. ¿Cómo llegaban ellos a las casas? Tocaban la puerta. Fíjese que ya nos vamos y me dijo el Señor que usted me va a dar plata. Mis hermanos, y como tenían tanto temor por las plagas que habían vivido, acuérdense la muerte de los primogénitos, lo último, mis hermanos, les soltaban los billetes, les soltaban el dinero, les soltaban, mi hermano, el oro y la plata. Les decían, muchas gracias, ya nos vamos. Se iban, mis hermanos. Y todos los que salieron, mis hermanos, iban a toda la vecindad, a todas las casas a tocar. Fíjese que ya nos vamos.
Fíjese que el Señor me dijo que ustedes nos iban a dar. Y la gente, sí, cómo no. Aquí está. Mi hermano, tenían miedo. Tenían miedo, para ellos era momento de tinieblas y para el pueblo de Israel era momento de libertad, mis hermanos, que el Padre había provisto para ellos. Llegaban a otro lugar, mis hermanos, el Señor me dijo que usted me tenía por ahí guardado unos aretitos, unas pulseras de oro y de plata, porque le aclaro, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Le aclaro, por favor, de cobre yo no recibo nada, puro oro y pura plata. ¿Cuánto tiempo habrán caminado, mis hermanos? No lo sé. Pero oigan bien, cuando llegó la noche, delante de ellos estaba el Mar Rojo, y al final, mis hermanos, se da cuenta usted que Faraón se arrepiente y dijo, porque los había dejado ir, pero dice, no, yo me voy a vengar. Se llevaron mi hijo, mataron, mire, voy a vengar a mi hijo muerto, se llevaron nuestro dinero, se llevaron la plata, lo voy a recuperar. Y ahora sale, mis hermanos, todo el ejército de Faraón persiguiendo a Israel, que ya están enfrente del Mar Rojo. El ejército de Egipto, mi hermano, es el que gobernaba en la tierra en esos tiempos. Y Moisés, mis hermanos, está parado frente al Mar Rojo y empieza a oír, mis hermanos, los ruidos de los caballos. Ahí venían, mis hermanos, los caballos, mis hermanos. Y recuerde que era la medianoche. La medianoche son como las 12 p.m., mis hermanos. Y note que cuando ellos se dieron cuenta, mis hermanos, oigan bien, siempre cerca de uno, aclaro, mis hermanos, va a haber alguien, mis hermanos, que murmure. Cuando vieron ellos esto, dijeron, ¿para qué nos trajiste, Moisés? ¿Para eso nos trajiste? Era la noche, le aclaro, era la medianoche. Esas son las promesas de liberación, Moisés. Para eso comimos hierbas amargas, Moisés. Mira, ni valió la pena, Moisés. Empezaron a reclamar. Mire cómo es, mis hermanos. ¿De qué nos sirve el dinero si vamos a morir, Moisés? Y dice Moisés, estén quietos. Estén quietos. Mis hermanos, qué hermoso es esto. Porque yo no sé qué hubiera hecho usted, mis hermanos, si hubiera estado ahí, o qué hubiera hecho yo. Porque yo he llegado a pensar, mis hermanos, que cuando le pregunto a Dios y Moisés le habla, mis hermanos, yo le dice, ¿qué tienes en tus manos? Pues una vara. Pues con la vara, dice, levántala y divide el mar, mis hermanos. Pero yo a veces pregunto, mi hermano, ¿qué arma una vara? Amén, gloria a Dios, hermano. Pero Moisés habrá querido tener una acá, mi hermano, 47, una metralleta, algo para acabar con los egipcios, mis hermanos, usted bien sabe. Y le dijo Dios, pues lo que tengas en tus manos, levanta la vara. Y se empezó a abrir el mar. Y como no fue automático, mis hermanos, sino que pasó toda la noche, acuérdese, mi hermano, ¿a cuántos ángeles no habrá mandado el Señor, mis hermanos? Oigan bien, al Mar Rojo, para que soplaran para detener ese mar, mis hermanos, de ambos lados. ¿Cuántos ángeles, cuántas potestades de ángeles ha de haber movido? Legiones, mi hermano, para poder abrir ese mar y detener las aguas de una a un lado y al otro. Pero, mi hermano, ¿sabe qué me llenó de gozo a mí? Que en el capítulo 14 que leímos, el verso 13, mire lo que les dice Moisés, adelantito, en el capítulo 14, verso 13, mire lo que les dice Moisés al pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que no habéis visto, a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Mire, repito otra vez, mis hermanos, y póngale sabor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo habéis visto. Mis hermanos, esas tinieblas, ese problema, ese conflicto que habéis tenido hoy, óyelo bien, mi hermano, son documentos, son demandas, son problemas, son conflictos, no lo volveréis a ver, porque si Faraón, mi hermano, se mete contra el pueblo de Dios, está el sol de justicia que resplandece, mis hermanos, y termina con todas esas tinieblas. Y la promesa de Dios se cumplió con el pueblo de Israel. Mis hermanos, usted va a salir victorioso. Vamos a salir victoriosos de esta pandemia.
Porque tenemos, mis hermanos, dominio sobre la noche. Esta pandemia es un momento de tinieblas, es un momento, mis hermanos, a donde Dios nos va a dar la victoria. Óyelo bien esta mañana. Es importante, mis hermanos, que tomemos fuerza. Es momento que tomemos y tiremos el miedo, mis hermanos. Entonces, lo primero que debo, mi hermano, sacar de mi corazón y de mi alma y de mi mente es el miedo. Mi hermano, Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Ahora, mis hermanos, lo leemos, facilito, leemos todo y facilito, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría ya con Moisés, mi hermano? Estáis quietos. Si ahí viene el enemigo, mi hermano, ya no había para dónde correr. Mi hermano, mucho nos sorprendió el problema, mis hermanos, ya ni se podía correr a la iglesia. Ya ni se puede ir allá, ya no, porque, mi hermano, peor si tienes hijos, si tus hijos no te dejan ni salir. Peor si hay alguien, mi hermano, que ya no eres tú, no es tu voluntad, sino la de tus hijos, mi hermano, que están deteniéndote a que tú puedas ser libre y que puedas demostrar que verdaderamente confiamos en Dios, porque en eso consiste el evangelio. Mis hermanos, Dios quiere que entendamos algo esta mañana. Que si Dios dijo que te iba a liberar, estate quieto y verás la salvación de Dios. Si tienes un problema en tu empresa, mira, en el nombre de Jesús, estate quieto porque Dios está haciendo los trámites, Dios está haciendo todo, mis hermanos, para que Faraón se calle su boca y se acabe todo lo que había levantado en contra de ti. Pon cuidado ahí, mis hermanos. Estad quietos, iglesia, estad quietos, líderes, estad quietos, no te muevas. Óyelo bien, vas a ver la salvación. Y eso, mi hermano, te va a estar dañando. Mire, qué importante, mis hermanos. Y eso que te estaba dañando, dice el Señor, ¿sabes qué? No los volverás a ver. A ese que te insultaba, a ese que te quería meter a la cárcel, a ese que te engañó, aquel que te defraudó. Óyelo bien, en el nombre de Jesús de Nazaret, no lo volverás a ver. No lo volverás a ver. No habrá noticia de ellos, porque el sol de justicia se encarga, mis hermanos, de hacer justicia sobre sus hijos. Amén. No lo volveré jamás a ver, jamás, mi hermano. ¿Alguna vez usted ha tenido experiencias sobrenaturales? En Hechos capítulo 16, vaya conmigo, vamos a ir terminando ya. Hechos 16. Dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pedro y a nosotros daba voces diciendo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oigan bien, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero a la medianoche, mis hermanos, usted sabe la historia. Mis hermanos, a la medianoche usted sabe la historia. Si podemos leer, mis hermanos, todo lo que pasó, vino un gran terremoto, mis hermanos, y mis hermanos,
Los presos estaban ahí esperando, mis hermanos. Habían en esos cantos y esa alabanza, habían despertado una atmósfera, habían abierto una atmósfera de bendición que ellos sentían como su salvación. Mis hermanos, los presos llegaron a donde estaban ellos y le decían: ¿qué haces tú aquí? Yo quiero la libertad que ustedes tienen. Nosotros queremos ser la libertad. ¿Que no se quieren ir?, les decía Pablo, mis hermanos. Le decía: no, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar con ustedes. Si nosotros salimos, vamos a regresar al mundo. Si nosotros salimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a robar. Si volvemos a salir de la cárcel, vamos a ir a robar, vamos a ir a asesinar. Yo no quiero asesinar ya. Algunos le llegaron a decir: yo sé, si salgo de aquí voy a seguir emproblemado. Mis hermanos, ¿sabes qué, Pablo? Le decían: ¿sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué, Silas? Verdaderamente, Silas, Pablo, nosotros queremos de esa libertad que ustedes tienen adentro. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Y todo fue en la noche. Mis hermanos, la bendición de Dios llegó. Mis hermanos, Iglesia, Restauración y Vida. Los temores de la noche están, mi hermano, que no es la oscuridad, sino son momentos de dificultades que has enfrentado en este tiempo de pandemia. Hemos terminado, mis hermanos, el mensaje que Dios tiene para ti, pero concluyo de esta manera, mis hermanos. Levántate, despierta. En el nombre de Jesús de Nazaret, Iglesia, Restauración y Vida. Mis hermanos, los tiempos, los peligros de la noche son las tinieblas de la oscuridad, son los momentos difíciles que estás pasando, quizás en la economía, quizás, mis hermanos, en una enfermedad, quizás el familiar. Mis hermanos, mi hermano, el enemigo te ha dormido para escuchar la radio, para escuchar los problemas. Escucha la voz de Dios. Ese es un tiempo de tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro en esta mañana, yo declaro como tu pastor, declaro como siervo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, que la iglesia se va a levantar en el nombre de Jesús, que es la que puede pelear en contra de las tinieblas para disipar toda la oscuridad. Yo te bendigo, líder, donde estás. Yo te bendigo, Iglesia, Restauración y Vida, y que esas tinieblas, llámese enfermedad, llámese falta de economía, llámese falta de trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo miedo, mi hermano, todo rencor, todo lo que se haya movido en estos días porque te has debilitado, yo declaro que son destruidos, mi hermano, a través de nosotros, la iglesia, mi hermano, como la luna, que resplandecemos con el sol. Mi hermano, óyelo bien, porque Jesucristo es el sol de justicia y Él nos ha llegado y Él resplandece, mi hermano. Nosotros no tenemos luz propia, pero tenemos la luz de Cristo para inundar todas las tinieblas, en todos los lugares a donde el enemigo, mi hermano, esté acechando, esté golpeando, esté maltratando, esté haciendo en contra del pueblo de Dios. Iglesia, levántate esta mañana, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y resplandece, porque ha llegado tu luz. Mis hermanos, Jesucristo, el sol de justicia. Mis hermanos, nosotros somos lo que podemos hacer. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este momento y queremos decirles, como todos los domingos, mis hermanos, que si tienen alguna petición de oración nos las haga llegar y va a haber un grupo de intercesores que se encarguen de orar por usted. También quiero avisarle, un aviso a la iglesia, Restauración y Vida, que el día 5 del mes de septiembre tenemos ayuno, mis hermanos, ayuno presencial, todo el liderazgo aquí en la iglesia. Mis hermanos, ya podemos hacerlo. Y el día 6 vamos a tener Santa Cena. Vamos a sentarnos a la mesa a participar mi hermano, del pan y del vino que el Señor trae para nosotros. Damos gracias a Dios, mis hermanos, les bendecimos ahí donde estén. Declaramos, mis hermanos, que las tinieblas que las tinieblas se disipan en esta hora, mis hermanos, porque el sol de justicia está con nosotros. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.